Hola, yo soy María del Rosario, soy estudiante de preparatoria y estoy en mi último semestre. Traigo para ustedes un pequeño resumen de lo que fue el movimiento LGBT. Las siglas LGBT quieren decir lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Se le llama movimiento LGBT al movimiento social y político que lucha contra la discriminación, ya sea por la orientación sexual o identidad de género, y a favor de la equiparación y el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En este movimiento surgió en el occidente con el movimiento de liberación LGBT, que se considera surgió en 1969 con los disturbios de Stonewall en Estados Unidos. Stonewall era un bar gay en el barrio de Greenwich Village. En 1996, el día 28, dieron origen a que se organizara la Marcha por el Orgullo Gay, siendo su aniversario en Nueva York y posteriormente en otros lugares del mundo. Esto se debió a que en ese lugar, el día 28 de 1969, hubo una redada por parte de la policía en la que algunos miembros de la comunidad LGBT que se encontraban en ese bar fueron asesinados debido a la redada, junto con otros individuos que no eran del movimiento pero frecuentaban ese lugar. Todo esto trajo consigo la discriminación por parte de la policía a miembros de la sociedad y obviamente disturbios causados por la comunidad LGBT. Hubo violencia de ambas partes. También tenían conflictos con la religión, ya que creían que esto iba en contra de esta. Se realizaron muchos estudios académicos, pero el más importante sobre el movimiento LGBT y la trayectoria política del movimiento lésbico gay en México fue de Jorge Díaz. Esto fue por el 2011. El individuo dividió el desarrollo del movimiento en tres etapas. La primera cubre el inicio del movimiento en 1978 a 1984, que eran demandas de liberación dentro de un escenario general de apertura política. La segunda etapa era de 1984 a 1997. En esta era introspección y el rompimiento de la fragmentación de la posibilidad de adquirir una entidad colectiva por diversos factores. Esto se vio un poco más complicado debido a la propagación del VIH-Sida. La tercera etapa es la más contemporánea debido a que se ve desde 1997 hasta ahorita en la actualidad cómo el movimiento se ha fortalecido debido a que la gente ha adoptado una identidad en el interior de diversidad sexual dentro de un entorno de transición democrática un poco más acelerada que antes. En 1971, en México se formó el primer grupo de homosexuales para el movimiento de la liberación de la homosexualidad, pero estos esperaban de manera oculta dado al grado de represión del régimen político que estaba en México. Cabe mencionar que, como toda la sociedad, siempre se ha preguntado el porqué de las cosas. A partir de los disturbios y ataques que sufrieron, los miembros de esta comunidad decidieron unirse y hacer campañas para que fueran aceptados. Una de sus frases más icónicas podría ser: "No queremos que nos entiendan, sino que nos acepten". A estas alturas la gente sigue razonando de manera filosófica, pensando en el porqué sus orientaciones sexuales, el por qué se hace de hacerle frente a la sociedad y el por qué les importa tener tanto la aceptación. También es importante hacer énfasis en que la educación es el inicio de todo, porque sin una buena educación no hay buen juicio. Una persona que tiene educación sobre la orientación sexual es muy difícil que pueda ser influenciada por las otras personas de la sociedad. Si una persona no tiene orientación sexual, es muy difícil que pueda entender a estas personas. La sociedad siempre se ha preocupado por eso, porque creen que es una enfermedad que tal vez se pueda contagiar, y todo esto se debe a la ignorancia
que estas personas tienen, debido a que no recibieron una educación en cuanto a estos temas, ya que pues si una persona tiene el conocimiento del bien y lo justo, determina su voluntad justamente, y no a lo que la sociedad espera de ellos, sino de la manera en la que los educaron y cómo piensan ellos. El mérito del vicio de una acción no se encuentra tanto en la acción misma como en los motivos que la inspiran y en el fin de cuya realización se trata. Aristóteles hacía mucho énfasis en la educación porque el tener educación es tener conocimiento, y si tú tienes el conocimiento vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. A finales de los 70 se fortalecieron la integridad de un grupo ejemplos de físico de sexualidad y el término que se refiere a una adopción de manera de vivir basada en su sexualidad. La palabra gay era una palabra identitaria referida a personas que tenían su expectativa de vida desde perspectiva de su homosexualidad. En el año de 1997 fue un punto clave de flexión político para los movimientos sociales, ya que una elección de partido izquierda en la Ciudad de México abrió espacio indicaciones políticas para grupos marginados, los cuales se cristalizaron en el concepto de derechos por la diversidad sexual. Él permitió al movimiento de México crear una entidad colectiva y por primera vez en ese mismo año fue electa una diputada lesbiana para la Cámara de Diputados. No era nadie más que Patria Jiménez. Entre 1995 y 1998, los activistas mexicanos lucharon por tratamientos médicos para la gente sentada con VIH-Sida. Estos empezaron a presentar demandas políticas para el acceso a antirretrovirales. Se extendió por el gobierno mexicano a los servidores del Estado. En el 2003, al público en general. En este año también se llevó a cabo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por un foro de diversidad sexual. En este se presentó la primera vez en la historia de México en que una institución del Estado mexicano convocaba abiertamente a minorías. Estas minorías eran minorías sexuales a debatir sus demandas políticas. El foro se reunió por primera vez desde 1982. A los integrantes más importantes del movimiento LGBT en México, y para el 1999 la tradicional Marcha del Orgullo Gay se denominó Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero, y la adopción de esta nueva identidad hizo que el movimiento se fortaleciera, pues se le dio sustento necesario para forjar una entidad colectiva que le dio visibilidad y vitabilidad. Tras estos sucesos, en el 2001 se formó una red de sociedades de convivencia para movilizar las demandas políticas, así como comisiones ciudadanas contra los crímenes de odio por la homofobia, que reúnen a varios activistas. En el 2003, la primera Ley Nacional contra la Discriminación por la Orientación Sexual. En el 2007, una ley que fomentaba la convivencia en sociedades. A partir de estas fechas, del 2010 al 2019 y hasta ahora en la actualidad, se han aprobado más leyes. Por ejemplo, en el 2010 se estableció la adopción al matrimonio gay. Entre el 2016 y 2019 se realizaron más modificaciones en las leyes. El 24 de junio del 2017 se realizó una marcha por el orgullo LGBT número 39, que existía en el reconocimiento legal de las múltiples formas de vida de las familias y de la identidad de género.
de las personas trans. Además también de la reforma a los códigos civiles y familiares para permitirles el matrimonio igualitario en todo el país. Entre el 2016 y el 2017 se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y también en 2017 se aprobó la ley para que personas del mismo sexo pudieran adoptar niños. Esto está en el artículo 146 del Código Civil, que otorga el derecho de la unión en México. En el 2019, más o menos, en el artículo 24 de la Ley de Salud Local, fue modificado para aprobar el cambio de sexo, es decir, hombres y mujeres del movimiento LGBT pueden ya sea amputarse o implantarse genitales de acuerdo a su orientación homosexual de manera segura. Al igual que hay diferentes ideologías sexuales en el movimiento LGBT, también hay diferentes logotipos de bandera LGBT. La bandera LGBT presenta a las comunidades lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, pero también hay una bandera que es conocida como la bandera del orgullo transgénero y hay diferentes de símbolos para esto. La más común que conocemos es esta. El rosa quiere significar la sexualidad, el rojo la sensualidad, naranja la salud, amarillo el sol, verde naturaleza, azul el arte, índigo la armonía, púrpura el espíritu. Está la bandera del orgullo transgénero, que es azul con rosa y blanco. El símbolo transgénero universal, el símbolo de Venus y Marte. Dos símbolos femeninos enlazados forman el símbolo lésbico. Dos símbolos masculinos enlazados forman el símbolo homosexual masculino. Los triángulos. El triángulo rosa fue originalmente usado para marcar hombres homosexuales en los campos de concentración nazi. El triángulo negro se utilizó para identificar lesbianas, prostitutas o mujeres que utilizaban métodos anticonceptivos, entre otras, en los campos de concentración nazi. El triángulo rosa sobre el amarillo representa a los homosexuales judíos en los campos de concentración nazi. Cabe mencionar que en algunas partes del país, del estado, aún no es permitido el matrimonio incluso a nivel mundial. En otros países aún no es aceptado. Y tan no es aceptado que incluso es castigable como penas de muerte, penas físicas y pues la pena de prisión. Te pueden llegar a dar de 5 a 10 años de prisión debido a estas leyes que tienen ellos en contra de la homosexualidad. Pero esto ya difiere de cada país. Gracias por su atención.